México es un país que respira misterio por cada uno de sus rincones, un territorio donde la historia se mezcla con la leyenda de una forma tan natural que resulta imposible saber dónde termina una y dónde comienza la otra. Hay lugares en este país que guardan heridas tan profundas que ni el tiempo ni el concreto han podido borrarlas del todo, sitios donde el pasado parece negarse a quedarse quieto y donde los vivos aseguran seguir sintiendo la presencia de quienes ya no están. Hoy vamos a recorrer juntos 6 de esos lugares, algunos ya desaparecidos, otros transformados, y otros que simplemente nadie puede encontrar, pero todos con algo en común, una historia que te va a erizar la piel. Comenzamos con un lugar que hoy miles de personas visitan cada semana sin saber lo que alguna vez ocurrió justo donde están caminando. En la colonia Piedad Narvarte, sobre la avenida Cuauhtémoc, se levanta el centro comercial Parque Delta, uno de los más visitados de la Ciudad de México, con sus tiendas, sus cines y su bullicio cotidiano. Pero antes de que todo eso existiera, ese mismo terreno fue durante décadas el hogar del Parque del Seguro Social, un estadio emblemático del béisbol mexicano que fue casa de equipos legendarios como los Diablos Rojos y los Tigres Capitalinos. Sin embargo, el 19 de septiembre de 1985, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México con una violencia devastadora. Las morgues oficiales fueron rebasadas en horas y las autoridades tomaron una decisión que marcaría ese lugar para siempre, convertir el estadio en una morgue improvisada. Durante semanas, el césped se llenó de carpas, ataúdes construidos a mano con triple y clavos, y miles de cuerpos divididos en zonas según si habían sido identificados o no. Las familias llegaban con cubrebocas recorriendo filas interminables de bolsas negras con la esperanza de reconocer a alguien. El olor era insoportable y el silencio, aterrador. En el año 2000 se jugó el último partido, el estadio fue demolido y en su lugar abrió el actual centro comercial en 2005. Pero desde entonces trabajadores y visitantes han reportado fenómenos sin explicación. En los cines se ha visto a una mujer que de pronto desaparece, en los pasillos se escuchan risas burlonas y golpes sin fuente aparente, y juguetes que se activan solos cuando la tienda ya está cerrada. El lugar donde más reportes se concentran es el sótano, actualmente usado como estacionamiento, donde se han escuchado lamentos y voces en plena madrugada. La teoría que circula entre quienes conocen la historia es siempre la misma. Los cuerpos fueron trasladados, pero las almas no, y esa energía quedó impregnada en la tierra para siempre. Nuestro segundo destino es quizás el más extraño de todos porque se trata de un lugar que durante siglos aparecía en los mapas con total claridad y que hoy simplemente no existe. La Isla Bermeja era una pequeña porción de tierra ubicada al norte de la península de Yucatán con coordenadas precisas, 22 grados 33 minutos de latitud norte, 91 grados 22 minutos de longitud oeste. Aparecía en documentos desde el siglo XVI, en registros españoles, portugueses e italianos, en libros oficiales de la Secretaría de Educación Pública y en mapas del gobierno mexicano hasta bien entrado el siglo XX. Pero si hoy viajas a esas coordenadas exactas no vas a encontrar nada, solo agua, con más de 100 metros de profundidad donde debería haber tierra firme. La desaparición se volvió urgente en los años 90 cuando México y Estados Unidos negociaban sus fronteras marítimas en el Golfo. Si la isla existía, México podía reclamar soberanía sobre el Hoyo de Dona, una región con acceso a más de 22.000 millones de barriles de crudo. Pero justo cuando más se la necesitaba, desapareció. En 1997 el gobierno envió el buque Onjuco a buscarla y no encontró nada. En 2009 la UNAM y la Marina repitieron la expedición con tecnología avanzada, mismo resultado. Algunos científicos hablaron de deslizamientos geológicos o del aumento del nivel del mar, pero la teoría más persistente afirma que la CIA dinamitó la isla para impedir que México reclamara el petróleo, borrándola físicamente del mapa justo antes del tratado firmado en el año 2000, el mismo año en que México perdió 4/5 partes del Hoyo de Dona. En la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos, ex reina de belleza y profesora de religión, asesinó a sus 3 hijos de 6, 9 y 11 años durante un episodio psicótico severo. Declaró que una voz le había ordenado hacerlo y que sus hijos se habían convertido en demonios. El crimen duró aproximadamente 3 horas y la escena que encontraron los peritos fue tan atroz que se quedó grabada en la memoria colectiva del país. Sangre en escaleras, pasillos, paredes y comedor, 3 cuchillos utilizados y uno de ellos aún sobre la alfombra de la habitación de los pequeños. Claudia fue declarada inimputable, pasó 30 años internada y fue liberada en 2019. Desde entonces su paradero es desconocido. La casa jamás volvió a ser habitada y con los años comenzaron los testimonios, lamentos en las madrugadas, figuras infantiles asomadas en las ventanas, sombras recorriendo los cuartos vacíos.
Las autoridades terminaron tapeando la propiedad por completo ante los constantes reportes de intrusiones. Hoy sigue ahí con las ventanas rotas y la fachada agrietada, porque a diferencia de muchas leyendas, lo que aquí ocurrió fue completamente real y el horror tiene una dirección exacta. Llegamos ahora al bosque de Chapultepec, específicamente a su tercera sección, donde se esconde una de las leyendas más difíciles de rastrear del país, la casa de la tía Toña. La historia cuenta que una mujer viuda y adinerada abrió su enorme casa en lo profundo del bosque a niños en situación de calle, dándoles comida, ropa y refugio. Por eso los niños comenzaron a llamarla la tía Toña. Pero con el tiempo ellos se volvieron hostiles, robaban, destruían la casa y su conducta se tornó incontrolable. En una versión, la mujer los golpeó hasta acabar con sus vidas, arrojó los cuerpos a un barranco y después se encerró en una habitación y se quitó la vida. En la otra versión envenenó la comida, los niños murieron, y ella consumió el mismo alimento siguiéndolos en la muerte. Desde entonces se dice que sus espíritus permanecen en ese lugar y quienes intentan acercarse aseguran escuchar lamentos infantiles y ver una figura observándolos desde las ventanas. El problema es que nadie puede señalar con certeza dónde está la casa. Algunos apuntan a cumbres de Aculcingo 199 en lomas altas, otros a propiedades en la barranca de Barrilaco, y hay quienes dicen que la casa original ya fue demolida. Las autoridades han advertido no intentar llegar pues varios jóvenes han resultado heridos al cruzar puentes en mal estado, y en un caso documentado 23 estudiantes cayeron a un barranco de más de 30 metros. No hay registros oficiales que respalden la leyenda, pero la historia sigue viva porque hay sitios que logran quedarse en el imaginario colectivo sin necesitar ninguna evidencia para hacerlo. Viajamos ahora al sur de la Ciudad de México, al pueblo de Mixquic, donde el 1 de septiembre de 1910 Porfirio Díaz inauguró el Manicomio General La Castañeda como símbolo del progreso científico de México. Con arquitectura afrancesada, capacidad para más de 100 pacientes y 24 pabellones con talleres, teatro y áreas verdes, todo hacía pensar que sería un modelo de atención humanitaria. Pero la realidad fue exactamente lo contrario. Con el tiempo la Castañeda dejó de ser un hospital para convertirse en un depósito de todo lo que la sociedad no quería ver. Personas con epilepsia, adicciones, mujeres consideradas rebeldes, homosexuales, niños abandonados, adultos mayores sin familia y personas completamente sanas internadas a la fuerza por ser una vergüenza familiar. Los tratamientos se volvieron cada vez más agresivos, baños de agua helada, encierros en cuartos oscuros, electroshock, golpes y negligencia sistemática. En sus casi 6 décadas de funcionamiento albergó a más de 60.000 pacientes. En 1968, pocos meses antes de los Juegos Olímpicos, el gobierno ejecutó la Operación Castañeda, demoliendo las instalaciones por completo. Solo se salvó la fachada original, trasladada piedra por piedra hasta Mecameca, Estado de México, donde permanece hoy. Donde antes estaba el manicomio hoy hay unidades habitacionales cuyos vecinos aseguran que en las noches se escuchan lamentos, muebles arrastrándose y figuras deambulando por los pasillos. A más de medio siglo de su clausura, la Castañeda sigue siendo uno de los lugares más perturbadores de la historia de México, un sitio imposible de visitar pero cuya presencia, según muchos, todavía se siente en el aire. Cerramos con una leyenda que no pertenece a un solo lugar sino a todos a la vez. Algunos dicen que sucedió en León, Guanajuato, en el Club M.R. Green durante la Semana Santa de 1979. Otros que fue en la discoteca Cyclones de Durango o en una sala sin nombre en Jalisco. También se menciona Tampico, Celaya, Guadalajara, Monterrey, e incluso Panamá, Colombia y Perú. Pero no importa la ciudad porque la historia es siempre la misma, una joven rebelde desobedeció a sus padres y salió a bailar. En la pista conoció a un hombre extraordinariamente atractivo, elegante, con una sonrisa hipnótica. Bailaron juntos y en algún momento ella miró hacia abajo y vio que sus pies no eran humanos, sino pezuñas de cabra. En ese instante un olor intenso a azufre invadió el lugar, las luces parpadearon y cuando volvieron, el hombre había desaparecido. En algunas versiones la chica cayó en coma, en otras murió días después, y al revisar las cámaras de seguridad no aparecía nadie bailando con ella, como si hubiera estado sola toda la noche. Esta historia ha sido contada con tantas variantes que resulta imposible saber si tiene un origen concreto. Quizás fue una advertencia moral, quizás un mecanismo de control religioso, o quizás, como muchos siguen creyendo, el diablo realmente ha estado recorriendo las discotecas de este continente durante décadas, dejando a su paso lugares marcados para siempre. Hoy no hay forma de visitar el sitio original porque no existe uno solo, esta discoteca podría estar en cualquier parte, o quizás está en todas al mismo tiempo, esperando a que alguien baje la guardia, acepte un baile y finalmente mire hacia abajo.